Bien, vamos a compartir entonces ya el tema del día de hoy, esperando que usted pueda ser muy edificado por lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. La verdad es que los hechos que estamos viviendo el día de hoy, a la luz de la palabra de Dios, como tenemos que hacerlo nosotros, están hablando por sí solos. Bien, vamos a compartir entonces el texto. Vamos a usar un texto bíblico, por supuesto, a la luz de la palabra del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso. Esperamos la asistencia el día de hoy de su persona por medio de su Santo Espíritu. Y vamos a leer un texto allá en el libro de Isaías, ¿ya? Isaías en el capítulo 41, versículo 8 al versículo 14. Vamos a usar este texto, ¿verdad?, para poder desarrollar el tema que tenemos el día de hoy. Este es el texto entonces. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es lo que la Biblia dice. Porque te tomé, dice, de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, escuche esto, profeta Isaías, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene, dice, de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, dice el versículo 14, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. ¿Cierto? Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Señor de Israel es tu redentor. Esto es palabra del Señor. Bien, el tema que vamos a compartir hoy, Israel bajo acecho. El texto que nosotros acabamos de leer es una de tantas de las profecías bíblicas descritas principalmente en el Antiguo Testamento acerca de la promesa de Dios de guardar, de proteger a la nación de Israel. Ahora, esa promesa de guardar, escuche bien lo que voy a decir, va a obedecer principalmente a dos cosas. Número uno, que es el pueblo de Dios. Y número dos, lo va a guardar por amor a su nombre. Ya que nosotros conocemos la historia y nos damos cuenta que durante la historia, valga la redundancia, Israel ha tenido que enfrentar, ¿verdad?, diferentes escenarios. Lo hemos hablado en otros programas, cómo se fundó Israel en su historia, en la base bíblica. No lo vamos a hablar de eso ahora, pero es importante que entendamos cuestiones que son claras en cuanto a cómo ha pasado el tiempo y cómo se ha desarrollado la nación de Israel durante los actuales 76 años de historia que tiene Israel en Medio Oriente.
donde nosotros sabemos, conocemos y entendemos que se centra la historia ya en el Nuevo Testamento de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tanto judíos como cristianos, nosotros nos relacionamos en muchos aspectos, principalmente con lo que tiene que ver con lo que es todo el Antiguo Testamento, la historia bíblica que nosotros conocemos, pero ya en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con Jesús, todo lo que tiene que ver con Jesús, en el cual nosotros creemos que viene pronto a arrebatar a su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar a través de esto yo? Que es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, a la luz de las Sagradas Escrituras, el contexto profético del cual hoy está viviendo Israel. ¿Ya? Para que nosotros podamos entender esto, bueno, lo hemos explicado a través de otros estudios también que tenemos. Conocemos la historia de Israel. Israel fue fundado como nación después de miles de años de estar disperso por todo el mundo, el 14 de mayo de 1948. Actualmente Israel, la nación de Israel, tiene 76 años. Pero este pequeño estado, desde su fundación hasta el día de hoy, hasta el año 2024, julio del año 2024, ha tenido que enfrentar un sinfín de escenarios, escúcheme lo que estoy diciendo, donde ha tenido como principal afrenta todos sus vecinos que les rodean. Entre esos, por supuesto, Egipto, ¿verdad? Egipto, Líbano, Siria, Irak, Jordania, entre otros. Es importante que podamos entender esto y la ubicación geográfica del Estado de Israel. Porque como lo he dicho en otros estudios anteriormente, a partir del 7 de octubre del año 2023 para acá, todo ha cambiado. Hay un enemigo potencial en esto, y voy a entrarle por ahí para que nosotros podamos entender esto. El principal enemigo que enfrenta la nación de Israel es, por supuesto, Irán. Y voy a hablar un poco sobre esto, porque dentro de las aristas de esta nación llamada Irán, nosotros encontramos en la plaza principal de Irán ya un reloj. Y ese reloj tiene una característica muy especial. Y la característica es que en su contador, lo hemos mostrado en otros estudios, aparece como principal objetivo de destrucción, y ellos tienen ya todo calculado cuándo va a ocurrir esto, el exterminio de la nación de Israel. Esto es grave, es muy grave. Es grave porque este país ha amenazado abiertamente con querer la aniquilación del Estado de Israel. Y por supuesto, para intentar lograr esta hazaña, que ellos quieren destruir por completo la nación de Israel, se han valido de un sinfín de grupos paramilitares armados que se han unido en una para destruir al Estado de Israel. ¿Ya? Y vamos a estar hablando de cosas muy delicadas acá, pero lo vamos a hacer primeramente en honor a la verdad y por supuesto también por amor a la palabra del Señor. Entonces lo que estamos viendo ahora en pantalla es muy importante que lo pueda usted, lo pueda estudiar, lo pueda ver y volver a ver. Y es los frentes a los cuales el Estado de Israel tiene que estar atento 24
horas al día. El Estado de Israel, el pequeño Estado de Israel, que tiene como población aproximadamente entre 8 o 9 millones de habitantes, tiene diferentes frentes. Y como lo hemos dicho en otros estudios, a partir del 7 de octubre del año 2023 para acá, todo ha cambiado. Ahí en la hoja que usted está viendo, en el plano que usted está viendo, aparecen todos los enemigos de Israel. Todos estos enemigos de Israel, tanto en Israel, como está ahí en la parte izquierda de Gaza, como también en Cisjordania, como también en el norte, en el Líbano, como también desde Siria, desde Irak, desde el sur, desde Yemen, los rebeldes hutíes. Todos estos grupos tienen un principal, podríamos decir, cabeza de la serpiente. Y esa cabeza de la serpiente es Irán. Irán lo ha dicho públicamente y lo hemos dado en estudios anteriores, quiero decir, públicamente, cómo el Estado de Irán ha invertido millones y millones y millones de dólares para financiar todos los grupos antisemitas, anti-israelíes que se levanten para poder llevarlos a una confrontación sin precedentes, e inclusive los mismos los dos grupos que actualmente operan en la Franja de Gaza, que son, ¿verdad?, Hamas y la Yihad Islámica, a través de sus líderes. Sabe que Hamas gobierna la Franja de Gaza a partir del año 2006. Hamas tiene dos brazos, un brazo político y un brazo armado. Y desde el año 2006 Hamas ha gobernado la Franja de Gaza con sus dos líderes. El líder que se entiende que está en la Franja de Gaza todavía es Yahya Sinwar. ¿Ya? Este tipo, Yahya Sinwar, ha estado preso también en las cárceles de Israel. ¿Me entiende? Por planear diferentes atentados anterior al 7 de octubre. Y es el número 2 de Hamas, Yahya Sinwar. Pero hay otro líder, escucha esto lo que le voy a decir, hay otro líder principal que se llama Ismael Haniyeh. Ya, Ismael Haniyeh. Y curiosamente ese líder no está en la Franja de Gaza, sino que ese líder está en Qatar. Acá en Qatar, entonces está el líder principal dentro de muchos líderes que tiene Hamas, está entonces en Qatar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo piensa usted? Mientras 4 a 5 millones de palestinos sufren en Gaza, su líder principal está a miles de kilómetros de distancia, ¿verdad?, en Qatar, en los mejores hoteles, en los mejores edificios. E Israel ha eliminado algunos de sus familiares, porque también son terroristas, no son nada de pacifistas. Y entonces lo que Ismael Haniyeh dice, que es necesario que tengan que morir, e inclusive dice que la muerte de su familia no le va a amedrentar, sino que él va a seguir liderando esta coalición de resistencia para poder destruir al sionismo y liberar, dice él,
Palestina desde el río hacia el mar. Cuando dicen liberar Palestina desde el río hacia el mar, ¿a qué se están refiriendo? Se están refiriendo a que no quieren judíos en esta tierra. Lo que ellos quieren, escuche lo que estoy diciendo, es erradicar, sacar a todos los hebreos desde el río hasta el mar. ¿Cuál río? El río Jordán. Este es el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán nace en el mar de Tiberíades o el lago de Galilea, ¿verdad? El mismo. Y muere, ¿verdad? O finaliza acá en la parte norte del Mar Muerto. Es decir, el pensamiento de estos líderes extremistas de izquierda, por supuesto radical, islámica, es sacar a los judíos y echarlos al mar. Eso te lo va a escuchar en la televisión. Hay algunos medios de comunicación que sí lo hacen, que lo exponen. Hay otros medios que simplemente lo obvian y no lo publican. Entonces, ¿qué ocurre? Estos grupos, por supuesto, lo que hacen y lo que han hecho durante todo el tiempo, ¿verdad? Es lanzar ataques. A partir del 7 de octubre en adelante para acá, lo que han hecho es, y prácticamente lo que han hecho es lamentable, porque han destruido toda Gaza prácticamente. Ahora, hay quienes culpan, ¿verdad?, a Israel, que Israel está lanzando, destruyendo túneles, ¿verdad?, haciendo un sinfín de cosas. Pero en realidad el tema en cuestión es que estos salvajes, animales salvajes, no tienen misericordia ni inclusive de su mismo pueblo. ¿Y qué está ocurriendo actualmente ahora en Gaza? Está ocurriendo algo muy importante, que es que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, escuchen lo que voy a decir aquí, se están hastiando de este liderazgo sarcástico, asesino, criminal, y se están levantando en contra de la organización terrorista Hamás y Yihad Islámica. El problema que ocurre es que todo aquel que sea un desertor, ellos le llaman los desertores, que entiendan que Israel lo que está haciendo es destruir la organización terrorista, lo que hace Hamás, inmediatamente los elimina. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá? El problema es, para Hamás, lo que quiero decir es que se están levantando grupos dentro de Gaza que tienen, sus 5 sentidos, y lo que quieren es vivir tranquilos, pero estos grupos radicales no les dejan vivir tranquilos. Entonces, Israel tiene que lidiar con esto como el malo de la película y tiene que enfrentarse a este organismo que prácticamente ya está completamente destruido. Su capacidad militar ha sido completamente reducida. Y curiosamente, Israel ha tenido que tomar uno de los principales frentes que Israel ha tenido que tomar hace algunas semanas atrás, es el corredor de la parte sur, que es Rafah, donde tiene como vecino, ¿cierto?, Egipto. Y Israel ha descubierto decenas de túneles aquí en Rafah. La mayoría de ellos Israel los ha destruido, porque estos túneles lo que hacían es proporcionarle vida a Hamás en todo lo que tiene que ver
las armas. Y es increíble. Es increíble porque hasta estos entonces, hasta unas semanas atrás, Egipto se oponía que Israel tomara todo lo que era el corredor de Rafah, y Estados Unidos en cierto sentido también se oponía. ¿Cuál era la causa? La causa era lógica, que por este lugar estaban entrando entonces los terroristas, permitiendo que las armas entraran a Gaza, para por supuesto lanzar en contra de Israel. Esto ya lo ha tomado Israel, pero se entiende que todavía hay túneles que no han sido destruidos todavía. Hay túneles. Como les mostraba en la imagen anterior, hay túneles que recorren toda la parte de Gaza. Hay muchos túneles que Israel ya los ha destruido, pero hay muchos túneles que también no se han descubierto todavía. Entonces, el tema es que esto es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque en estos túneles, hay túneles muy, muy sofisticados. Se entiende que hay todavía rehenes. Se calcula que hay entre 50 a 70 rehenes que son presa de Hamás y que no permiten ser liberados porque son la moneda de cambio que actualmente tiene Hamás en la franja de Gaza. Como sea, actualmente se están llevando negociaciones para poder mediar la situación, pero yo creo que esas negociaciones no van a resultar, porque lo principal que Hamás pide es que Israel deje o desocupe prácticamente o se vaya de Gaza, para ellos poder liberar los rehenes. Esa cuestión es difícil que Israel la vaya a cumplir o la vaya a hacer, porque sería entregarle prácticamente nuevamente la franja de Gaza a los terroristas de Hamás y la Yihad Islámica apoyada por Irán, para que en algún tiempo más vuelvan a asediar a la población, vuelvan a asediar a los kibbutz, a todos estos pequeños pueblos, pequeñas localidades, ¿verdad?, que rodean la franja de Gaza. Entonces Israel no va a dejar así de la noche a la mañana la franja de Gaza, porque entonces podría ocurrir en cualquier momento, ¿verdad?, otro 7 de octubre y por supuesto ir más allá, y podría ser la destrucción aún más grande. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en la franja de Gaza. Bueno, hay muchas cosas más que están ocurriendo, pero quiero que nos concentremos un poco ahora. En este tema de la franja de Gaza, las negociaciones podrían resultar, creo yo que no van a resultar, porque lamentablemente hay que decirlo, estos personajes, estos líderes de Hamás, les conviene. Bueno, vamos a tocar un tema aquí, también al tiro, aprovechar que estamos en Gaza. No les conviene, ¿verdad? Les conviene que Israel quede como el mal de la película. Pero ¿qué está pasando actualmente? Y quiero que presten mucha atención a lo que les voy a compartir ahora. Existe una organización creada por las Naciones Unidas llamada la UNRWA. ¿Ya? La Organización de las Naciones Unidas creó esta asociación, podríamos decir, este grupo, este aparataje llamado UNRWA, que es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo trabajo principal es proporcionar educación, salud, servicios sociales, microcréditos y asistencia de emergencia
a los refugiados y refugiadas en Palestina. Se calcula que son más de 13.000 empleados que trabajaban hasta el 7 de octubre y que cubrían toda la franja de Gaza bajo esta organización llamada la UNRWA. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que Israel, hace meses atrás, un par de meses después que inició la guerra y que Israel invadió la franja de Gaza, logró comprobar que este organismo llamado la UNRWA había sido utilizado. A ver, entendamos lo siguiente. La franja de Gaza está completamente gobernada, en su totalidad estaba gobernada Gaza, ¿verdad? Por Hamás. A partir del año 2006. Es decir, han pasado 18 años desde que la UNRWA ha estado bajo el control en Gaza de Hamás. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Israel descubrió que multitudes y multitudes de túneles que recorren el interior de Gaza, de la ciudad de Gaza, bueno, eso no es ninguna maravilla. El problema es que todos estos túneles, muchos de ellos se conectan con las diferentes estaciones, podríamos decir, o localidades que tiene la UNRWA, ¿verdad?, en la franja de Gaza. Israel ha descubierto túneles subterráneos. Israel ha descubierto grupos de milicianos de Hamás que operan de estos edificios que se entiende que son supervisados por la ONU. Ahora la pregunta es, ¿qué otra cosa se puede esperar de un territorio que hace más de 18 años es gobernado por una organización terrorista? Pues la respuesta es clara y es sencilla. Lo que pasa es que Hamás tiene el control absoluto de todo lo que es el aparataje político, la educación, la economía y un sinfín de otros factores que mueven, por supuesto, todo lo que es la existencia, llamémosle así, de un grupo o de un pueblo o de una nación. Hamás controla todo eso. E inclusive también Hamás controla la data del Ministerio de Salud de todos los que han muerto a partir del 7 de octubre del año 2023 para acá. Entonces es complicada la situación. Terrible. Terrible. Bien, vamos a dejar este tema un poco de Gaza y vamos a movernos ahora. Vamos a movernos un poco al norte. ¿Ya? Vamos a ver un poco lo que está ocurriendo en el norte. Porque aquí hay otro organismo en el norte más de la Organización de las Naciones Unidas. Me refiero al norte de Israel. El norte de Israel y el sur del Líbano en este caso. Donde en estudios anteriores, por supuesto, ya yo les he mencionado qué es Hamás, esta organización terrorista también apoyada, respaldada y levantada por Irán. Pero no quiero hablar sobre Hamás en detalles técnicos, que ya lo hemos hablado, pero lo que sí quiero hablar es acerca de un organismo creado también
por la Organización de las Naciones Unidas, que fue colocado en la frontera norte de Israel y que se le confió a partir del año 2006 para acá, se le confió la seguridad del norte de Israel. Su nombre es, en inglés, UNIFIL. Escuche con atención. Este organismo fue creado donde hay gente de diferentes soldados, ¿verdad? ¿Se entiende? Gente preparada, bases de diferentes partes del mundo, y fueron colocados allí como amortiguación. Se entiende que en toda esta parte del sur del Líbano y el norte de Israel residen, como hemos visto en otros estudios, Hezbollah. Y entonces este organismo de la UNIFIL fue colocado aquí para como organismo de la ONU, para ser un organismo neutral, para que Israel no se pase de las líneas hacia el norte, por supuesto, pero también para que del norte hacia el sur Hezbollah no pase esas líneas. Pero para sorpresa de todos, Israel entregó esa responsabilidad a la Organización de las Naciones Unidas, pero a partir del 7 de octubre del año 2023, Hamas, Yihad Islámica desde Gaza, atacaron a Israel. Un día después, a partir del 8 de octubre hasta el día de hoy, Hezbollah en el norte sigue atacando frecuentemente, a diario, el Estado de Israel. Del 8 de octubre, un día después. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lanzan drones, lanzan misiles, y el diario vivir, bueno, ya no el diario vivir, porque desde cuando inició esto, estas son imágenes que hacen desde algunos días atrás, ya se han evacuado alrededor de 70.000 a 80.000 ciudadanos israelíes del norte. ¿Saben lo que significa eso? Israel ha tenido que evacuar a más de 70.000 ciudadanos que vivían, por supuesto, en el Estado de Israel, en los diferentes poblados o pequeñas ciudades que estamos mirando en el mapa satelital, ciudades que son Shmona, por ejemplo. Todas estas ciudades han sido completamente evacuadas. Ahí está la línea que divide Líbano, Israel hacia el sur, y todas estas pequeñas ciudades, escuchen lo que estoy diciendo, han tenido que ser evacuadas. Estas pequeñas ciudades han tenido que ser evacuadas y llevadas hacia el sur de Israel, hacia las grandes ciudades, puestos en hoteles, encerrados, porque a partir del 8 de octubre ya no pueden regresar a sus tierras. ¿Por qué no pueden regresar a sus tierras? Porque es una constante que día a día estos pequeños pueblillos dentro
de la parte alta de Galilea están siendo asediados por Hezbollah. Aquí hay una de las ciudades que ha sido más golpeada y que usted la va a ver en la televisión, que es Kiryat Shmona, que ha salido en la televisión. Esta pequeña ciudad ha sido muy asediada por los cohetes y misiles que está lanzando constantemente Hezbollah desde el norte, desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Ahora la pregunta que cabe de cajón aquí es: ¿y dónde está el organismo de las Naciones Unidas? Que se supone que tiene que ser un organismo neutral que garantice, escuche lo que estoy diciendo, que garantice la neutralidad y que no permita que, por supuesto, cohetes o misiles salgan del territorio libanés y viceversa, por supuesto. Entonces Israel ha tenido que verse en la obligación de atacar, por supuesto, el Líbano. Ha tenido, estos días atrás ha matado a grandes líderes de Hezbollah en Líbano. Nosotros sabemos que el principal líder, escucha esto, el principal líder de Hezbollah en el Líbano es Hassan Nasrallah. Pero ese personaje está escondido en el Líbano. En alguna parte del Líbano está escondido muy sutilmente. Él no aparece en televisión abierta. La mayoría de los videos que muestra la televisión son videos que son grabados y posteriormente aparecen. Pero él no aparece en vivo. Está muy secretamente guardado en el Líbano. Pero yo creo, porque él teme que los servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, el Shin Bet, las FDI, ya lo puedan tener calculado dónde está. Ahora, se siente la tristeza acá, porque el Líbano, como lo hemos hablado en el estudio anterior que dimos acerca del Salmo 83, para que lo vean en nuestro canal en YouTube, Líbano es una nación linda, preciosa, hermosa, el Líbano, pero lamentablemente permitió que este grupo, tenemos la capital, Beirut, que este grupo, que esta organización terrorista llamada Hezbollah, creada por Irán, se adentrara en los años 80 al Líbano con la excusa, ¿verdad?, de querer exterminar a Israel. Porque escuche, tanto en la carta de fundación de Hamas como en la carta de fundación de Hezbollah, las cláusulas son la creación de estos organismos paramilitares para la destrucción de Israel. Ese es un dato muy importante que en su momento lo podemos analizar. Y en la plaza principal de Irán hay un reloj que cuenta el tiempo para el exterminio de Israel. Entonces imagínense. Y quiero mostrarles acá algo, que este es el aeropuerto Rafik Hariri, ¿cierto?, de Líbano, donde Israel ya ha sostenido alrededor de 2 guerras principales en el Líbano.
principalmente por Hezbollah, por supuesto. Israel ya ha bombardeado este aeropuerto porque se entiende, y los servicios de inteligencia, escucha esto, los servicios de inteligencia de Israel han advertido que en este lugar hay armamento militar iraní proporcionado por Irán para Hezbollah. Curiosamente, hace algunas semanas atrás se abrió la oportunidad, el gobierno del Líbano, de que pudiesen llegar a este lugar, hasta el aeropuerto principal, periodistas. Pero cuando llegaron los periodistas fueron limitados de entrar a ciertos lugares, y curiosamente hay imágenes que muestran que un camión, que nada tiene que ver en un aeropuerto, un camión con apariencia de lanzador de misiles, fue visto en Líbano. No tengo la imagen acá, pero sí la tengo. Pero importante que usted la pueda chequear por internet. Y lo curioso acá es que los servicios de inteligencia de Israel están enfocados en el hecho de que en algún momento este aeropuerto podría ser bombardeado si Hezbollah no rehúsa a seguir lanzando ataques, ¿verdad?, en contra de Israel desde su frontera sur. Entonces es complicada la situación. Es complicada la situación. Es complicada la situación porque Israel tiene que vivir a diario con este tipo de hechos. Mire por favor muy atentamente esto. Entonces es complicada la situación. La pregunta es, ¿qué país del mundo? Vamos a hablar solamente del norte, estamos hablando del norte. ¿Qué país del mundo le deja vivir a su vecino con estos ataques día tras día, tras día, tras día, tras día? Increíble. Nos estamos acercando a un momento donde la guerra, mis amados amigos, hermanos, va a ser inminente, y el problema es que las consecuencias de esta guerra van a ser devastadoras, de proporciones sin precedentes. Y ese es el problema. Porque Israel ha advertido una y otra vez a Irán, a Hezbollah, que desista
de toda esta situación. Pero no ocurre absolutamente nada. Entonces, estamos viendo los frentes de esta situación muy complicado. El escenario de Medio Oriente está muy complicado actualmente, sobre todo con lo que veíamos también al principio, con los frentes que Israel tiene que estar lidiando día a día, constantemente, 24 horas al día, donde no se puede dar la licencia de quedarse dormido. La pregunta es, ¿para dónde va esto? Vamos a analizar otro frente dentro de Israel. Vamos a analizar ahora o ver lo que es Cisjordania, ¿ya? Donde también hay palestinos. ¿Ya? Lo que usted está viendo en su pantalla ahora es una imagen de Cisjordania, donde la parte más rojiza representa la zona palestina principal dentro de Cisjordania. El rojizo más claro son palestinos e israelíes en zona B que conviven juntos o relativamente juntos. Los azules son asentamientos israelíes dentro de Cisjordania y la parte celeste son zonas municipales israelíes. Todo lo que es Cisjordania está controlado por la autoridad palestina o la OLP, pero también por Israel. Hay zonas donde Israel llega, donde Israel no llega. Hay zonas donde esa es la dinámica. Pero hay algo que está ocurriendo y que es que vamos a ver ahora en la pantalla una imagen que apareció estos días y que es muy preocupante. Y es que estas personas que son palestinos están saltando hacia el lado israelí. Voy a volver a la imagen anterior para que veamos. Ese muro es un muro que Israel construyó, para impedir, hace algunos años atrás, para impedir la infiltración hacia el territorio israelí de ataques suicidas, etc. Israel construyó ese muro, pero ahora este muro está siendo vulnerado porque puede obedecer a muchas cosas. Puede obedecer que a partir del 7 de octubre en adelante se cortaron muchos suministros de Israel hacia Cisjordania. Los miles de trabajadores, tanto de Gaza a Cisjordania, a Israel, como de Cisjordania a Israel, también se detuvo. No todo, específicamente de Cisjordania. Pero podría ocurrir algo también, y que es que se ha datado, se ha documentado que desde Cisjordania, donde las ciudades principales son Hebrón, ¿cierto? Hebrón, Judea y Samaria, se han encontrado armamento americano. Usted dice, pero ¿qué tiene que ver el armamento americano, cierto, en Judea y en Samaria, todo este sector? Lo que ocurre es que, curiosamente, no me pregunte cómo, pero hay mercado. Bueno, usted sabe que el mercado negro existe en todos lados,
Pero ¿qué ocurre? Yo lo voy a llevar algunos años atrás, para que entendamos un poco. Vamos a mover un poco nuestro mapa y nos vamos a ir a Afganistán. Usted sabe que vamos a remontarnos 24 años atrás, 23, 24 años atrás, cuando ocurrió el gran golpe de este líder de los talibanes que eliminó o que destruyó las Torres Gemelas, matando miles y miles de conciudadanos americanos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente Estados Unidos inició una persecución, se adentró en Afganistán. Año 2011, Estados Unidos elimina, ¿verdad?, a este gran líder afgano, Osama Bin Laden. Pero Estados Unidos decide quedarse en Afganistán. Pero hace algunos años atrás, escuche lo que estoy diciendo, hace algunos años atrás, Estados Unidos tuvo que salir corriendo de Afganistán porque los talibanes se estaban haciendo con el poder. Cuento corto, como se dice, Estados Unidos sale de Afganistán tras el débil mandato de Joe Biden. ¿Y qué va a ocurrir? En Afganistán quedaron miles y miles y miles de armas americanas. Aquí comienzan a unirse las piezas del puzzle. Miles y miles de armas americanas. ¿Y qué van a hacer estos miles y miles de armas americanas? Van a ser contrabandeadas. Escucha lo que voy a decir. Contrabandeadas desde Afganistán por los talibanes, que son los talibanes, son los que tienen el poder. Actualmente tomaron todo el poder en Afganistán y volvieron al país a la Edad Media prácticamente. Y han contrabandeado y están contrabandeando a través del mercado negro, por supuesto, atravesando Irán o volando desde Afganistán hacia Siria. Por eso es que usted va a ver constantemente que Israel bombardea en Siria convoys, camiones que vienen hacia Líbano. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que traen? ¿Dulces? No, por favor. Lo que traen es armamento, muchos de ellos visibles, algunos no visibles, vienen escondidos y los contrabandean hacia Siria, los reparten, los distribuyen, lo hacen entrar al Líbano, donde Hezbollah tiene jurisdicción en Líbano para poder entrar cualquier cosa que se le ocurra. Y no tiene ninguna limitación del gobierno libanés, que lamentablemente ha sucumbido a merced de Irán, del patrón. Y son contrabandeadas hacia Cisjordania también. ¿Qué es lo que se especula acá? Que es muy probable, no ha ocurrido aún, pero es muy probable que en un futuro no muy lejano, y bueno, nuestros medios occidentales no nos hablan de esto, se viven a diario. Israel tiene que entrar en diferentes lugares aquí en Cisjordania para neutralizar a movimientos ultraizquierdistas que quieren destruir también el Estado de Israel, podríamos decir, dentro de Cisjordania, hacia afuera.
Claro, porque lo que quieren ellos, los palestinos en este caso, lo que quieren ellos es la liberación, dicen ellos, de la tierra de Palestina. ¿Desde dónde? Desde el río. ¿Cuál río? Voy a volver a repetir. Desde el río Jordán, mira lo que estamos viendo acá. Vamos a hacer un recorrido virtual. Tenemos el Mar Muerto. Y tenemos el río Jordán. Entonces el río Jordán, el Mar de Galilea. Tenemos el Líbano en el norte y el río Jordán. Las aguas del monte Hermón se vienen hacia el sur, ¿cierto? Vamos a hacer un recorrido, ya que estamos acá, del río Jordán, ¿les parece? Vamos a invertir todo esto. Miren la tecnología. Usémosla pues. Se van las aguas del monte Hermón hacia el sur de Israel y llegan al mar de Galilea. ¿Sí? Este es el mismo mar de Galilea que vio a Jesús, Tiberíades, donde Jesús caminó sobre las aguas, ¿se acuerda? Ya este es el mar de Galilea. Y nacen las aguas del Jordán y se van hacia el sur. Hacia el sur, Jordán, ¿sí? Hacia llegar, ahí va el Jordán, ¿ve? Hacia llegar hasta el Mar Muerto. Mira qué interesante lo que estamos viendo. Volvemos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que esta gente reclama su tierra, dicen ellos, desde el río hasta el mar. Quieren el exterminio del Estado de Israel. Entonces, como estábamos anteriormente diciendo, y las armas están entrando por contrabando, y el miedo que hay también de dentro, podríamos decir, del levantamiento de palestinos en Cisjordania. Por eso Israel tiene que tener el control sobre todo esto. Si Israel se duerme, es más, nosotros creemos la profecía bíblica que dice, el texto bíblico, no se dormirá, ¿cierto? El que guarda a Israel. Se gloria a Dios por eso. Que no se duerma el Señor. Seguro que no se va a dormir. Necesitamos que esté despierto el Señor. Para que los enemigos de Israel no destruyan el Estado de Israel. Ese es el peligro. El peligro más cercano, más inminente. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Vamos a entrar ahora en un terreno muy importante. ¿Qué pasa con el Estado de Israel? Porque Israel se tiene que preparar, no se puede dormir en esto. Israel bajo acecho. Los rebeldes hutíes en Yemen. Los grupos paramilitares de Hezbollah en Irak y Siria. Israel sabe que viene una guerra. Y eso es innegable. Eso es innegable. Lo que les voy a mostrar ahora es un acceso que tuvo Fox News en Israel, para que Israel permitió que Fox News
pudiera tener acceso pese a lo que está viviendo Israel hoy, a un hospital subterráneo. Está viendo usted ahí, son imágenes del periodista de Fox News, en un hospital subterráneo en Israel, que se está preparando para una guerra sin precedentes. Porque de que la guerra viene, Israel lo sabe. Y esta guerra que viene, damas y caballeros, no será como las otras guerras que Israel ha tenido que enfrentar. Son los preparativos, almacenando medicamentos, que los lugares estén como corresponde y todo esté en su lugar. Israel se está preparando porque Israel sabe que se viene una guerra sin precedentes, donde van a haber cientos y cientos de muertos. Y eso es incalculable. Con toda la tecnología que existe actualmente y con el avance tecnológico que existe actualmente, Israel se tiene que preparar en todos los frentes que usted no se imagina. Entonces, mire qué interesante es. Por eso es que nosotros tenemos que informarnos, hermano. Tenemos que ver todo esto. Ahora yo le voy a hablar algunas cosas acá que a lo mejor usted nunca las ha visto, que no sabe de ellas. Usted tiene que saberlas. Israel sabe de que en algún momento la guerra total de la región, los enemigos se le van a venir. Es más, hay un informe, escuchen lo que les voy a decir, que ha sido público, que lo voy a estar estudiando y lo voy a estar informando en algún momento, del plan que Hezbollah tenía para invadir Israel, pero que Hamás y la Yihad Islámica se le adelantaron desde la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre, porque tampoco hay excelentes relaciones. Hay mucha discrepancia entre lo que es el liderazgo, ¿verdad?, de Hamás, de Ismael Haniyeh, y el liderazgo de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, en el sur del Líbano. Y por algo, escucha esto, por algo no se desarrolló, algo ocurrió, eso es lo que quiero decir, que no se unificaron las dos potencias anti-israelí, pro-iraní, para invadir Israel. Algo ocurrió, no lo sé. Podríamos especular para mucho, no lo vamos a hacer aquí en el programa. Pero ¿cómo está enfrentando Israel esta circunstancia? Ya les he mostrado. Esta es una imagen solamente de un hospital. Pueden haber decenas de más y los tiene que haber, porque Israel sabe lo que viene. Pero hace unas semanas atrás, le voy a hablar ahora de dos cosas muy importantes. Le voy a hablar acerca de Jericó 3. Porque hace algunas semanas atrás, Israel probó un misil balístico. Esto por supuesto no sale en los medios occidentales. Y este misil balístico
tiene algunas características muy especiales. Es de corte intercontinental. Bueno, las primeras versiones del misil Jericho fueron desarrolladas en la década de los 80, pero el proyecto avanzó e Israel acomodó este misil. Por eso existe la versión Jericho 3, que en el fondo es una actualización. Por supuesto, han cambiado muchas cosas en este misil y que lo hace actualmente una de las principales armas de Israel para contrarrestar al enemigo Irán. Este misil Jericho es un misil de característica nuclear que posee aproximadamente un alcance de 6.500 kilómetros de radio y tiene la capacidad para llevar una ojiva de 1.000 kilos aproximadamente, de 1 tonelada. El Jericho 3 es la arma con mayor rango operativo de todo Israel que se conoce y la única conocida con capacidad para alcanzar a Irán. Por concepto y necesidad, las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, han apostado por ser capaces de realizar misiones a corto radio, utilizando otro tipo de misiles. Pero el Jericho 3, ¿por qué hablo de esto? Porque el Jericho 3 fue probado hace unas semanas atrás. Y fue testeado por sistemas rusos y que lo vieron, lo captaron los radares aterrizando en Malta. Se entiende que cayó en el mar. Es una prueba de alcance. Que esté bien este gran misil con capacidad nuclear. Pero también me atrevo a decir que Israel lo utilizó primero como prueba, segundo también como disuasión para Irán. Decirle: Irán, puedo llegar a la misma sala de tu casa si tú sigues insistiendo en querer la aniquilación del Estado de Israel. Y vamos a ver ahora un video acerca del Jericho 3 para que aprendamos un poco, y siempre es bueno aprender de esto. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en los titulares recientemente y que tiene implicaciones globales: el misil Jericho, también conocido como la opción nuclear del juicio final de Israel. Si te interesa la geopolítica y la defensa, quédate hasta el final para comprender qué significa esto para Israel y el mundo. Mi nombre es Sebastián y te doy las bienvenidas a Triade Militar. Comencemos. El misil Jericho de Israel ha vuelto a ser el centro de atención después de que Revital Toly Gottlieb, un legislador del partido Likud, hiciera comentarios sugiriendo la posibilidad de usar armas nucleares contra Hamas y Palestina. Pero, ¿qué es exactamente el misil Jericho y por qué es considerado un arma del juicio final? Comencemos por
por el principio. El programa Jericó empezó en los años 60 en colaboración con la empresa aeroespacial francesa Dassault. Aunque Francia se retiró del proyecto en 1969, Israel continuó el desarrollo del sistema de misiles y el modelo Jericó 1 estuvo listo durante la guerra de Yom Kippur en 1973. El Jericó 1 ya es historia, pero en su momento podía alcanzar 500 kilómetros y transportar una carga útil de 1000 kilogramos. No era el más preciso, con una probabilidad del 50% de acertar dentro de un radio de 1000 metros de su objetivo, pero marcó el comienzo de una serie de desarrollos significativos. Con el Jericó 2, Israel extendió su alcance y capacidad, y luego con el Jericó 3, el alcance se disparó entre 4800 y 6500 kilómetros, con una ojiva de unos 750 kilogramos, lo que significa que puede alcanzar prácticamente cualquier objetivo en el Medio Oriente y más allá. Ahora hablemos de la polémica actual. Gottlieb ha sido franco en las redes sociales, incitando al gobierno israelí a considerar la guerra nuclear frente a la amenaza constante de Hamas, que Estados Unidos ha designado como una organización terrorista. Esto ha despertado preocupaciones sobre la estabilidad de la región y el umbral de la guerra nuclear. Implicaciones estratégicas. Entonces, ¿por qué Israel desarrollaría un misil balístico con tal alcance? Expertos como Mark Fitzpatrick del IISS sugieren que Israel, enfocado en su seguridad nacional, planea para los peores escenarios. Con capacidades mejoradas, los misiles Jericó podrían ser una forma de disuadir a los adversarios más allá de sus fronteras inmediatas, como Irán, que apoya a Hamas y es visto por algunos como una amenaza. Echemos un vistazo más cercano al Jericó 3. El Jericó 3 es el guardián silencioso del arsenal estratégico israelí, un misil que muchos sospechan se desliza sigilosamente bajo el manto del secreto desde su entrada en servicio en 2008. Imagine un coloso de 30 toneladas que desafía la gravedad con sus 15,5 metros de altura y 1,56 metros de ancho, que se eleva en el aire impulsado por la poderosa alquimia de un propulsor de 3 etapas de combustible sólido. Este gigante tecnológico no es solo una muestra de fuerza, sino de precisión quirúrgica. Se habla de que está dotado de una inteligencia de navegación casi autónoma, con sistemas de guía inercial y radar que podrían dirigir sus ojivas con una exactitud formidable. La capacidad del Jericó 3 de ser armado con una sola ojiva nuclear de 750 kilogramos o múltiples ojivas MIRV de menor potencia le confiere una versatilidad temible en el tablero geopolítico. Las dimensiones y capacidades de este misil insinúan que es un pariente cercano del vehículo de lanzamiento espacial Shavit, aprovechando posiblemente sus motores en las primeras fases de vuelo. Su alcance estimado de hasta 11.500 kilómetros sugiere que con una carga más liviana, incluso el tamaño de una ojiva nuclear israelí más compacta, su brazo podría extenderse aún más lejos, posiblemente alcanzando casi cualquier rincón del planeta. Bien, muy interesante, ¿eh? ¿Por qué hablamos de esto? Porque hace unas semanas atrás el Estado de Israel probó este misil. ¿Será que Israel le está diciendo a Irán y a todos sus compinches en Medio Oriente: si ustedes nos atacan, nosotros también les vamos a dar, y les vamos a dar duro? Hay una información que yo les quiero compartir. Hay mucha información, de verdad. Nos llevaría mucho tiempo seguir hablando de muchas cosas que están pasando. Pero hay algo que les quiero mencionar. Israel tiene diferentes sistemas de defensa, dependiendo, por supuesto, del ataque. Ahí estamos viendo sistemas de defensa aéreos de Israel. Hay diferentes sistemas, lo hemos hablado en otros estudios también, para diferentes formas o como sea el ataque del enemigo, de qué distancia viene el enemigo. Eso es lo que le quiero dar a entender. Pero hay algo de lo que se está hablando mucho actualmente. Y yo les quiero decir, porque esto es en serio.
viendo a todo el actual escenario que Israel está viviendo y la amenaza latente, antes de darle esta información, les quiero mostrar esto. Lo que usted ve ahora en pantalla son los países que conforman la Liga Árabe. Miembros fundadores en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial: Egipto, Arabia Saudita, ¿verdad? Jordania, Siria, Irak, Líbano. Este organismo, a medida que pasaron los años después del establecimiento de Israel, 14 de mayo de 1948 para acá, se ha ido fortaleciendo y también se ha unido a ciertos parámetros occidentales en cuanto a cómo tratar a los grupos radicales islámicos o terroristas prácticamente. Todos estos países tendían a sincronizarse con los países occidentales, entre ellos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etc. De calificar, no directamente lo hacían, pero tenían una simpatía con el hecho de que estos grupos radicales, extremistas, se les podía titular como terroristas. Pero hace unas semanas atrás hay una noticia que sorprendió, y que es que ya esta organización sacó el título de terroristas para referirse a Hezbollah. Usted pregunta, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Es un problema serio? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir inmediatamente. Volvamos al mapa. Porque si actualmente el Líbano fue uno de los fundadores de la Liga Árabe, el Líbano, y si Hezbollah está en el Líbano, mayormente en el sur del Líbano, y la Liga Árabe sacó el nombre de agrupación terrorista a Hezbollah, entonces si Israel envía un ataque al Líbano, ¿cómo va a definir ese ataque la Liga Árabe? Esa es una pregunta. Y lo otro es, ¿no será que estos países árabes vuelvo a repetir, ¿no será que estos países árabes lo que están haciendo es unilateralmente ponerle espaldas a Hezbollah para que se atreva a lanzarse en contra de Israel? Ahí se las dejo. Bien. Volviendo a la defensa de Israel. Hay algo de lo que se está hablando muy frecuente hoy. Los medios occidentales no están hablando de esto, pero en Israel se conoce como Operación Sansón. Voy a hablar un poco, en algún momento podemos hablar acerca de esta operación llamada Operación Sansón. Pero es importante que usted conozca esto. ¿En qué consiste la Operación Sansón? La Operación Sansón es un término empleado para describir la
alegada estrategia israelí de disuasión y de represalias masivas con armas nucleares en contra de las naciones cuyos ataques militares amenacen la existencia del Estado de Israel. Y se basa en el antiguo juez de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era su nombre? Sansón. ¿Se acuerda cuando ese Sansón, vamos a ir al mapa para que vea que la historia no ha cambiado mucho? Cuando ese Sansón hacía guerra por estas tierras, frente a estas tierras de Gaza, donde en algún momento vivieron los filisteos, ¿se acuerda? ¿Ya? ¿Cualquier coincidencia? Acá vivieron los filisteos, a los cuales se enfrentó David, posteriormente, después de Sansón, por supuesto, pero Sansón le reveló a una mujer donde radicaba el poder de su fuerza. Escuchen lo que estoy diciendo, que esto es profundo. Y cuando Sansón se le cortó el pelo, posterior a eso, Sansón fue llevado a un templo, ¿verdad? Y en ese templo de los filisteos, por cierto, se burlaron y lo llevaron para burlarse a Sansón. Y Sansón clamó al Eterno. ¿Y qué va a suceder? El Eterno le dio las fuerzas. Murió Sansón, porque hubo un gran terremoto. Él se apoyó, Sansón, en las dos columnas del templo, y el templo fue destruido. Murió él, se destruyó el templo, pero con él murieron muchos filisteos. Muchos. Mira qué interesante lo que te estoy hablando en esta hora. Porque ¿qué es lo que está diciendo Israel? ¿Qué hablan los grandes líderes de Israel? Que por supuesto son conocedores de la Biblia judía, por supuesto de todas estas historias y las profecías, etc. La operación Sansón está diciendo, escuchen lo que voy a decir, si en algún momento determinado para Israel se viera encerrado a tal extremo que Israel dijera, ya no tenemos escapatoria, estamos a punto de ser eliminados y no hay salida. La operación Sansón consiste en una explosión nuclear para decirle, muchachos, países árabes, ¿nos quieren eliminar a nosotros? Ya estamos a punto de ser eliminados, pero ustedes también se van a ir con nosotros. Y eso podría ser la operación Sansón, como última arma del juicio final. ¿Qué me dice usted? Increíble, pero cierto, lo que estamos viviendo. Hay muchas cosas más que quería compartir, pero no lo vamos a hacer. Creo que es suficiente. Solo quiero terminar con un texto de la Biblia que dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú
hollarás sobre sus alturas. Israel bajo acecho. Que Dios le bendiga grandemente. Este es el tema que hemos querido compartir el día de hoy. Esperamos que usted haya sido muy bendecida y muy bendecido en el día de hoy. Que Dios le bendiga.